8 de la mañana con 15 minutos, tiempo del centro del país. En Taxco también ya amanece en la República Mexicana. Arturo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. ¿Cómo viste el día? Bueno, el acto, pero primero, ¿cómo viste el acuerdo? Porque se tiene que hablar de esto y la reacción que tuvo el gobierno mexicano y la manera en la cual estuvieron 3 días negociando, uno muy largo, más de 12 horas, casi 12 horas. ¿Por dónde empezamos? Mira, yo creo que el acuerdo sacó a México de un problema real y creo que es importante celebrar que ocurrió y que se detuvieron los aranceles. Yo ahí dejaría un primer comentario general. No podemos más que estar contentos de que eso haya ocurrido. Iba a dañar mucho a México y también iba a dañar a parte de la situación económica en Estados Unidos. Sin embargo, lo primero que me llamó la atención es que el acuerdo incluye 2 decisiones y que tiene que tomar el gobierno de México de inmediato. Uno, mandar al 10% de la Guardia Nacional, o sea, a 6,000 elementos, a la frontera con Guatemala. Y ese, en efecto, pues es una decisión que le corresponde soberanamente a México y se pactó con Estados Unidos. O sea, no nada más se pactó hacer un mayor esfuerzo, proteger la frontera con Guatemala, no. Textualmente 6,000 elementos, el 10% de la Guardia Nacional que está acabándose de preparar tendrá que trasladarse para allá. No nos da espacio para diseñar la estrategia, nos dice textualmente tienes que hacer esto. Y lo segundo que sí es más sorpresivo es que nos comprometimos a comprar una cantidad desconocida, grande según se dice, de productos agrícolas norteamericanos. Y eso pues es otra decisión que se impone, de alguna manera, como una forma de tratar de corresponder al interés de Estados Unidos, sí, y sobre todo los productores en Estados Unidos. Que ahí ya metió varias cosas en una canasta que pues no debería, bueno, que se debe de atender por carriles diferentes: el tema migratorio, el tema arancelario, el tema comercial, el tema de los aranceles. Todo lo metió en una misma canasta en beneficio pues, de él y de su discurso. A mí me llama mucho la atención, Arturo, que por ejemplo Trump en uno de los últimos tweets que acabamos de leer, de ahorita de la mañana, dice que él va a dar a conocer algunos de los acuerdos a los que se llegaron, que no están en el boletín o que no se conocen. Ahí el gobierno de la República no debería de ganar, no debería de salir a los medios de comunicación a llamar una conferencia de prensa antes de que le ganen y que nos enteremos qué fue lo que pasó desde allá para acá. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que lo que indica el presidente Trump es que hay más cosas que no sabemos y que se nos debió de haber. Yo creo que el problema es que ya ocurrió. Se nos debió haber informado desde ayer mismo o desde antier mismo. Okay. O sea, si hubo otro tipo de elementos de negociación que pudieran ser vergonzantes, que pudieran no ser lo más conveniente, que podrían no gustarle al pueblo de México, el gobierno de López Obrador prefirió que se conocieran después de la celebración de ayer, en lugar de conocerlo antes y que pudieran matizar la celebración de ayer. Todas las fotografías en los diarios del día de hoy ponen a López Obrador triunfante, con los brazos abiertos, recibiendo a su pueblo y los grandes aplausos de todo el mundo. Sí, pero pues como todo el mundo sabemos, el demonio está en los detalles. Cuando conozcamos los detalles, ya sea porque nos lo informen aquí o porque lo conozcamos de allá, pues seguramente habrá cosas que no nos gusten. Tuvieron que decir de alguna manera lo de la compra de productos agrícolas, y obviamente pues ya empiezan las reacciones acá diciendo, a ver, explíquenos qué quiere decir eso, porque los campesinos de este lado, pues si a ver, nosotros producimos, qué tipo de productos, qué va a pasar, afecta nuestro aguacate, afecta nuestro tomate o qué va a pasar. Entonces, esa es la parte gris, digamos, del acuerdo, que de cualquier manera, mañana vamos a amanecer con los mismos aranceles y no se van a afectar una gran cantidad de industrias. Perfecto, eso está muy bien, pero ahí sí tenemos un primer puntito en el arroz. Ojalá no nos llevemos malas sorpresas en los días siguientes, tanto porque el secretario de Relaciones Exteriores nos diga de cosas que no nos ha dicho, o porque el mismo Trump indique otro tipo de acuerdos que no conocemos todavía los mexicanos.
Bueno, pues estaría importante ver también lo que tú señalas y de los oradores que estuvieron el día de ayer, ¿con qué te quedas, Arturo? Vimos al presidente Conago, un mandatario panista, Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro. Vimos a dos líderes religiosos, que también eso causó pues muchos comentarios a través de las redes sociales. Así es. Y vimos al líder de la Cámara de Diputados, no vimos al del Senado. Mira que el doctor Curcio habló el jueves, me parece, si mal no recuerdo, con Martí Batres, y la intención era ir. La bronca era que no había boletos de avión, estaba difícil conseguir un boleto de avión. Ahora, por eso mismo, Porfirio Muñoz Ledo tuvo que hablar a nombre del Congreso de la Unión, no de la Cámara de Diputados. A mí me gusta el tono del discurso muy al estilo de Porfirio Muñoz Ledo, mucho con una visión echada para adelante, y reconoce una cosa: se nos está imponiendo una doble vara. Él critica el doble discurso que de alguna manera estamos teniendo. Por un lado pedimos que se nos abra la frontera en el norte, que se respete a nuestros migrantes en el norte, que tengamos a los mexicanos allá bien protegidos y bien cuidados, y al mismo tiempo nosotros ponemos una valla militar en el caso de Guatemala. Ese doble discurso que ya había sido criticado por mucho tiempo desde la izquierda en México, cuando decían no, que los migrantes de Guatemala y de Centroamérica, que no pasen. Bueno, ¿cómo decimos eso si al mismo tiempo nuestros mexicanos cruzan la frontera de Estados Unidos todos los días de una manera muy impresionante? Entonces, creo que tal como lo dice Muñoz Ledo es muy importante. Es inmoral el doble discurso, el doble rasero de ambas fronteras. Y creo que él tiene un punto a su favor, Muñoz Ledo, porque lo que está en juego es cómo vamos a definir nuestra política migratoria. Ocurrió otra cosa, Jaime. Nos convertimos de facto en tercer país seguro para los centroamericanos. Que no es oficial, ¿no? Pero en la práctica... En la práctica podría ser. Mira, vamos a recuperar un par de bytes de Porfirio Muñoz Ledo, el presidente de la Cámara de Diputados, que dices que fue como miembro del Congreso de ambas cámaras para platicar en este caso y para tener presencia ahí en el evento en Tijuana, Baja California. No podemos aceptar que la migración sea una palabra maldita. La migración es un derecho humano que debe ser respetado. Así lo consagran todas nuestras constituciones, desde la de Morelos y todos los tratados internacionales. Apenas podemos entender que Trump quisiera desarticular nuestras relaciones económicas construidas durante tantos años mediante los aranceles que hubieran tenido efectos imprevisibles sobre nuestra economía. Tampoco podemos aceptar el lenguaje mentiroso, que no quiere diálogos sino acciones, lo que significa que no tiene ninguna intención de llegar a acuerdos. Saben que nosotros tenemos la fuerza de la razón y ellos la razón de la fuerza. Bueno, es lo que parte de lo que dijo Porfirio Muñoz Ledo. Pues interesante, ¿no, Arturo? Muy interesante, porque justamente él rescata valores del Estado mexicano, y esto es un discurso que es importante. O sea, cómo hemos considerado la migración siempre nosotros como un derecho humano, pero él está refiriéndose no al derecho de los mexicanos de ir allá, sino el derecho de los centroamericanos de pasar por México. Y ese es el tema importante que deja en el aire la definición clara de una política de migración en México. Dice Muñoz Ledo en otra parte, si me permites, Jaime, es un día de celebración, pero también de reflexión y mirada larga hacia el futuro. Vivimos un nuevo tiempo histórico, el de la globalidad
que exige la creación de bloques económicos y regionales competitivos. Él está llamando a la unificación ubicar a la migración dentro de la ubicación de un bloque en la globalidad que nos permita ser fuertes como región. Y lo que acordaron ayer es, no, a ver, centroamericanos, quédate en tu lugar, mexicanos, quédate en tu lugar, es más, México, ayúdanos con los migrantes que entran acá, que no los vamos a aceptar y te los devuelvo para que tú los cuides. Eso es contra lo que está de alguna manera protestando Muñoz Ledo en su discurso, lo cual me parece muy interesante en un acto como el que se desarrolló el día de ayer, que era para celebrar otra cosa, la no imposición de aranceles. Claro. Así que creo que es importante esta reflexión, y seguramente editorialistas van a empezar a decir lo que hemos estado platicando. Si no se nos aclara qué fue lo que a final de cuentas se acordó y nos llevamos sorpresas más adelante, pues la gran celebración de anoche podrá desvanecerse muy rápidamente. Pero lo cierto es que sí hay que celebrar que no tendremos a partir de mañana nuevos aranceles que empezarían a meter a la economía en una dinámica más compleja de lo que ya está de por sí. Pues Arturo, muchas gracias, siempre importante conocer tu punto de vista sobre esto y en especial esto que ocurrió el día de ayer en torno a este acuerdo que llegó México y Estados Unidos en torno a los aranceles. Gracias, fuerte abrazo y excelente fin de semana. Igualmente, mi querido Jaime, saludos a todo tu auditorio. Hasta pronto, vamos a una pausa, es Arturo Sánchez Gutiérrez, ya volvemos.